Se viene una Eurocopa, el torneo más importante a nivel selecciones para todos los europeos, e incluido está, por supuesto, Inglaterra, que tendrá que afrontar esta competición con una selección, con una convocatoria plagada de jugadores de Premier League. Arranca el torneo más importante para los Three Lions. Sí, la competición europea de selecciones más importante arranca para Inglaterra con una particularidad. Tommy, no se va a jugar como se juega siempre en una sola sede, sino que se va a jugar en 12 sedes diferentes. La idea de la UEFA era festejar los 60 años de la competición el año pasado, pero con todo el tema de la pandemia, el coronavirus, se pospuso para el 2021 y ahora quedaron 12 sedes. Entre ellas está Wembley, que la particularidad más grande es que se va a jugar allí la semifinal y la final de esta Eurocopa. Inglaterra tendrá grandes partidos siendo local, de alguna manera, por más que, por ejemplo, frente a República Checa en el grupo va a aparecer como el equipo visitante. Lo cierto es que el Wembley le da la posibilidad de la cercanía, de estar cerca de su gente, y como bien decías, los primeros 3 partidos del grupo los va a recibir justamente en Inglaterra, y luego, si avanza de fases y llega a las semifinales, también tendrá el anteúltimo y el último partido con la posibilidad de disputarlo en el mítico estadio que tiene Londres. Y una particularidad también grande en cuanto a esto de la Eurocopa que ha cambiado a comparación de las anteriores, es que no hay una sola sede, no es un solo país el que la alberga, sino que son 12. En principio iban a ser 13, se terminó bajando Bélgica por cuestiones de logística y pandemia también, y han quedado 12 sedes convocadas. Como decíamos, Inglaterra es una de ellas. Exactamente, está Inglaterra, se va a abrir la Eurocopa en Roma, con Italia jugando contra Turquía, así que creo que está muy buena esta Eurocopa porque va a pasarse por todo el continente europeo, va a haber hasta selecciones que van a jugar de local, cuando antes era una sola la que gozaba de ese privilegio, entonces hay que ver también si las presiones de jugar en su casa juegan a favor o en contra de algunas selecciones, y más teniendo en cuenta el caso de Inglaterra, que si avanza fuerte en esta competición va a terminar definiendo lo más importante en su local, la selección inglesa. Hay que analizar también los distintos grupos que se han sorteado para esta Eurocopa. Grupos interesantes, selecciones que tienen un rol de candidato, otras que están en un segundo escalón, ya vamos a estar hablando de eso. Lo cierto es que las grandes miradas se las lleva el último grupo, justamente el grupo F, que tiene a Hungría como la selección más débil, pero además Francia, Portugal y Alemania van a ser las animadoras de este sexto bombo que va a tener la Eurocopa. Por suerte, Inglaterra, si bien tiene un grupo duro, no lo tiene tan complicado como, por ejemplo, la selección de Hungría. Bien llamado la muerte, creo que si hay un grupo de la muerte, es el grupo F sin dudas. 3 candidatos fuertes o 3 selecciones potencia a nivel fútbol. Y en el caso de Inglaterra, va a jugar contra la última finalista de la Copa del Mundo como Croacia. Se va a topar con una Escocia que tiene 14 jugadores de Premier League, así que conocimiento de la selección inglesa va a tener, y una República Checa que no es un rival quizás el que asoma como más accesible, pero no es un rival del todo débil. Es un grupo que es parejo para Inglaterra, por lo menos arrancando. Ya nos vamos a meter con la lista, pero es un grupo que a priori es parejo, pero que uno intuye que quizás las 2 selecciones que van a liderarlo van a ser las que abren ese grupo, que son justamente Croacia e Inglaterra. Habrá que ver también, y por mi parte le voy a poner una cuota de confianza a la selección de Escocia, porque es justamente, como bien decías, una de las que tienen mayor cantidad de jugadores ingleses que se conocen entre ellos y que además, como bien decía Seba, conocen a la selección de Gary Southgate. Sí, creo que Inglaterra tiene las cosas dadas para pasar de grupo. Hay que tener en cuenta también que siendo 6 grupos, obviamente pasan el primero y el segundo de cada grupo y los mejores 4 terceros. Entonces creo que en un grupo donde no tiene un rival que digas, este rival es mucho más fuerte en Inglaterra, tiene que pasar. Creo que traía en un gran problema Southgate si queda fuera en fase de grupos la selección inglesa. Y entonces creo que empieza a tallar el primer partido como muy importante para el futuro de Inglaterra, porque se topa con el rival más fuerte y hasta quizás termina
le termina jugando a favor o en contra, depende del resultado, enfrentar a las otras dos selecciones. Creo que para Inglaterra la presión en este grupo está de su lado, aunque también Croacia viene haciendo las cosas bien, aunque, repito, la favorita de este grupo tiene que ser la selección inglesa. Y justamente Gary Southgate ha preparado una lista de jugadores que va de la mano con lo que Inglaterra necesita, que es por lo menos avanzar en el grupo y luego también sortear las fases eliminatorias. Sufrió la baja de Alexander Arnold una vez confirmada esta lista, ingresó Ben White como el jugador reemplazante, por lo tanto bajó un lateral derecho y amplió su zona central en la defensa. Una lista que no dejó muy conformes a muchos, que quizás falta alguno, quizás sobra otro, incluso que tiene pocas rotaciones en la mitad de la cancha, mucho en defensa, algo que quizás deja ver qué esquema puede llegar a utilizar Gary Southgate e incluso cómo variar, pero lo cierto es que una lista que realmente es muy competitiva y con todos nombres que son conocidos, muchos, la gran mayoría en el fútbol inglés y los otros jugando fuera de Inglaterra. Sí, creo que tiene un gran plantel Inglaterra a disposición. Quizás el asterisco que le hago a la elección de Southgate a la hora de pensar en rotaciones, en una competencia que se juega bastante seguido, es que no tiene tantas variantes en la mitad de la cancha y hasta el reemplazo de un lateral derecho incluyó a un central como Ben White por Alexander Arnold. Entonces creo que Southgate en los amistosos empezó a ver que quizás su lista no estaba del todo, no la esperaba o esperaba que sea de otra forma rindan en los amistosos y terminó, no cambió por posición, sino que priorizó reforzar la saga central. Sí, si tenemos en cuenta que la lesión, por lo tanto salida de Alexander Arnold fue obligada, me parece que las mayores sorpresas de estos 26 jugadores, además aclaramos, se extendió el cupo de 23 a 26 jugadores, pero me parece que la mayor sorpresa pasa por la convocatoria de Conor Cody, que es el defensor del Wolves, que ha sido seleccionado directamente de manera definitiva, y también la de Bukayo Saka, el buen jugador del Arsenal, pero aún muy joven, y por ejemplo no ha sido parte de la nómina final Ward-Prowse, que ha tenido una gran temporada en el Southampton, que es el mejor pateador de tiro libre que tiene hoy Inglaterra y sin embargo no va a estar en esta Eurocopa. Sí, empezando por la ausencia de Ward-Prowse, creo que Inglaterra en la lista no tiene un jugador de esas características. Creo que en la mitad de la cancha hablábamos que hay ciertas falencias quizás, y creo que Ward-Prowse es un jugador que sus características pueden ser tanto defensivas como ofensivas. Un jugador, un interior que puede pisar el área y también puede ayudar al mediocampo en la recuperación. Y creo que es eso donde más dudas genera el armado de esta selección con 26 nombres. Después pasando a las sorpresas, coincido. Creo que Xhaka es un jugador muy joven y en una posición donde hay bastantes variantes y que se haya ganado un lugar sorprende. Y pasa algo parecido con Cody, quizás más porque no fue una temporada que con Cody nos hayamos deleitado y haya sido la revelación de la Premier League. Creo que un Wolverhampton que bajó su nivel esta temporada, estando de mitad de tabla para abajo, y Cody no fue la figura del Wolverhampton y Southgate apuesta fuerte por él, incluso termina ganándole el lugar a un Ben White que termina entrando por Alexander Arnold. Entonces creo que esas son sin duda sorpresas fuertes y apuestas también de Southgate. Sí, sobre todo lo de Ward-Prowse, lo reiteramos porque es quizás la ausencia más notoria en cuanto al nombre y también a lo que le falta a Inglaterra. Si vemos la lista, notamos que hay solo 5 nombres en esa mitad de la cancha que también se puede poblar, con por ejemplo Foden, Jack Grealish, incluso Mason Mount, que está como volante, puede ser también delantero, pero nos encontramos con que falta un interior, porque Declan Rice y Jordan Henderson tienen características más defensivas, sobre todo el hombre del West Ham. Y Ward-Prowse sería un gran socio para cualquiera de ellos dos, de ser el interior, de ser el primer jugador que recibe la pelota después de un quite. Bueno, habrá que ver y esperar a ver qué decide Gary Southgate y cómo se acomodan estas piezas sin tener un interior que realmente juegue allí. El único creo que es Phil Foden, el hombre de Manchester City, que puede, con mucho más talento ofensivo, puede dar una mano también
en el retroceso, pero hoy es lo que le falta. Sin dudas creo que, y reitero lo que estás diciendo, Seba, le falta un jugador que sea la primera salida, la pelota fácil del fondo y además que ayude, como decíamos, en la marca. Sí, para quizás graficarlo, creo que tiene de 3 cuartos para adelante bastante interiores para cubrir esa cuota ofensiva. Y creo que de 3 cuartos a 3 cuartos, el nexo entre defensa y ataque va a depender mucho de Henderson o de Declan Rice. Creo que hasta vamos a hablar más adelante de quizás la conformación del equipo, pero que va a recaer mucho lo que es llevarle la pelota a los generadores de juego, a ellos dos, y ahí es donde vemos que Ward-Prowse tranquilamente podría cumplir ese rol y hasta con una dinámica diferente a la que le pueden aportar jugadores que Henderson y Rice se sienten mucho más cómodos jugando de 5 eje y no tirados acompañando a otro de esas características. Bueno, aquí vamos a ver la lista de Gary Southgate con todos estos jugadores que nombrábamos. Aparece Alexander Arnold, como decíamos, no va a estar, ingresa en su lugar Ben White, pero se nota también en la lista esta falencia de hombres en la mitad de la cancha, la superpoblación en defensa, algo que marcaba bien Seba también, y que hacemos eco desde nuestra posición, de que Southgate armó una buena lista en cuanto a nombres, pero tiene algunas falencias que quizás le pueden pasar factura. Llegando a un posible 11 titular, después de ver estos nombres, encontramos algo que me parece que tuvimos muy pocas diferencias al armado del 11 titular, pero sí encontramos la mayor falencia en los laterales, que es lo que más tiene Gary Southgate. Para repasar, hemos armado en conjunto con Pickford en el arco, a Reece James como lateral derecho, John Stones y Harry Maguire en la saga central, Luke Shaw jugando por el lateral izquierdo, Declan Rice y Jordan Henderson, algo que habrá que discutir, con Phil Foden, y arriba Sancho, Harry Kane y Marcus Rashford, los 11 que intuimos que pueden ser la base de una Inglaterra titular. Se va con algunas dudas, pero al fin y al cabo es quizás la más indicada en cuanto a las formaciones que podría usar el técnico inglés. Sí, teniendo los amistosos usó bastante el 4-3-3, entonces nos inclinamos con que por lo menos en la fase de grupos va a intentar implementar ese sistema. Y teniendo en cuenta la dificultad que vemos en la mitad de la cancha, terminamos optando por un Henderson de interior, que es lo que hablábamos. Ahí era el lugar que nosotros, si fuésemos seleccionadores de Inglaterra, quizá le dábamos a Ward-Prowse. Pero creo que Henderson es el 5 que tiene Inglaterra en la lista que se puede desdoblar en esa función. Y después, en ese 11 que acordamos, mi variante sería poner a Chilwell, el hombre del Chelsea, porque creo que al no tener tanta dinámica en la mitad de la cancha para la recuperación, creo que los laterales tienen que presionar muy alto y creo que Chilwell en el Chelsea jugando de lateral volante, esa función la va a cumplir mejor que Luke Shaw en el hombre del Manchester United, pero sé que vos también tenés otro asterisco para nuestro 11. Y justamente es del lado derecho de los laterales, porque si bien Reece James ha tenido una temporada magnífica en el Chelsea e incluso ha sido campeón de Champions, me da la sensación, y esto poniéndome en la cabeza del entrenador de Inglaterra, de que Kyle Walker podría ser el lateral derecho de los Three Lions por una cuestión de uso, de conocimiento, además con John Stones, que es al que más cerca va a tener y que lo ha hecho durante toda la temporada, y me parece que sería un beneficio que podían sacar los muchachos de Gary Southgate. Es cierto igualmente que juegue quien juegue, el lateral derecho va a estar cuidado, porque Reece James ha demostrado también, como decíamos, una temporada excepcional en el Chelsea, y le dan también los certificados como para ser titular, incluso en la Eurocopa, por lo menos en la fase de grupos. Después se puede rotar lógicamente tanto de nombres como de sistemas. Y ahora analizando justamente los grupos, mientras vamos a ver en pantalla los grupos para que hagamos foco en el de Inglaterra, con Escocia, con República Checa y también con Croacia. ¿Para qué está Inglaterra en este grupo? A mi entender, para pasar en primer lugar, muy peleado con Croacia, pero avanzar tranquilo, ya sea como primero o segundo. Quiero decir, hay una igualdad con el equipo croata, pero no con el resto,
por lo tanto creo que tendría que avanzar tranquilo en la fase. Sí, tu última frase la subrayo porque vuelvo a repetir, de 6 terceros pasan 4, entonces que Inglaterra no pase es que se meta en un problema, entonces creo que la fase de grupos la tiene que pasar, la va a pasar, y creo que después hay que pensar también en los cruces que se les pueden dar, pero creo que la selección inglesa está como por lo menos para apuntar a llegar a unos cuartos de final y hacer una competencia europea correcta, de acuerdo al momento también que le llega a esta competición, en un momento que lo vemos de bastante recambio, de que si tenemos dudas de qué sistema va a utilizar Southgate es porque tampoco tiene, o por lo menos no mostró las cosas claras la selección en cuanto a en las eliminatorias para esta competencia o en los amistosos. Entonces creo que si tenemos que apostar, yo apuesto a que es una competencia correcta llegar a cuartos de final, pero siempre tenemos que decir que llegar a una semifinal es bastante importante para esta selección y ya empezar a jugar en Wembley semifinal y final es una presión que van a tener y ahí hay que ver cómo responde la selección inglesa, la selección de Southgate, que tiene un grupo para pasarlo, pero que a medida que en los playoffs, depende de los cruces, hay selecciones muy fuertes europeas que también son candidatas. Sí, comparto totalmente. Creo que llegar a cuartos de final sería una especie de alivio para Gary Southgate. Es cierto que dependiendo de la posición que logren los grupos y también como salgan los demás, va a tener cruces más complicados o más fáciles para avanzar, pero creo que si tenemos en cuenta el poderío que hay de las otras selecciones, hay una realidad también de que hoy Inglaterra está en un segundo y hasta incluso en un tercer escalón de las selecciones que participan. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que a semifinales llegan 4 selecciones, Inglaterra no es una de las 4 más fuertes. Sí podemos deducir que tanto Portugal como Francia son de las más fuertes, el último campeón del mundo y el último campeón de la Eurocopa justamente. Un escalón atrás lo encontramos o por lo menos yo pongo a Bélgica, e incluyo también a España, a Alemania en el mismo escalón que Inglaterra. Por eso mismo es que no quiero intuir que va a llegar a semifinales con tanta facilidad como pueden creer algunos que por tener tantos jugadores de la Premier tiene esa obligación. Y creo que generalizando para armar tipo un podio, la situación de Inglaterra es bastante parecida a lo que es con Alemania y España, y me atrevo a mencionar Holanda, que están en un momento de bastante jóvenes, en equipos importantes a nivel europeo, pero que la selección no está consolidada. Creo que son esos 3 casos. Bélgica creo que es una selección que viene ya con un proceso mucho más largo, con jugadores también en clubes importantes. Creo que lo que le faltaría a Bélgica es dar un salto en cuanto a jugar en un momento con presión. Creo que en los últimos 2 mundiales, cuando tuvo que ser protagonista, es donde creo que le faltó y creo que esta es una buena competencia para que den el salto. Y yo ahí pongo a Portugal y dejo bien arriba a Francia porque Francia viene de ganar el Mundial y no solo eso, sino que ahora le suma Benzema y creo que está en un escalón por arriba de las demás y es el fuerte candidato para esta Eurocopa. Bueno, habrá que ver. La Eurocopa ya está por comenzar. Inglaterra juega el primer partido frente a Croacia, como decíamos, un duelo clave para los jugadores de Gary Southgate y también ver cómo se posiciona a partir de ese partido en lo que le sigue. ¿Será campeón? ¿Llegará a semifinales? ¿Cumplirá su objetivo o será un fracaso? Lo cierto es que se viene una nueva participación de Inglaterra en la Eurocopa.